Bienvenidos amigos cocineros y amigos del asador una vez más a mi canal El Tablón de Mitali. Y esta vez vamos a hacer una carne muy especial para hot dogs, hecha como carne para hamburguesa, pero también unas banderillas que van a ser la delicia con los amigos, una cerveza, una botonita o un vinito. ¿Quieres ver cómo se hace? Empecemos. Para cada medio kilo de carne molida vamos a requerir 3/4 de taza de avena, una rebanada de pan de caja y un huevo. Como yo voy a requerir 2 kilos para esta receta, requiero 4 porciones de cada ingrediente. También vamos a requerir leche, en donde vamos a remojar el pan. Tomate y cebolla, que las vamos a meter en una sartén de hierro porque van a ser unas guarniciones, o pueden ser unos acompañamientos para ponerle a nuestras banderillas y también a nuestros hot dogs. Sazonador de carne y cualquier salsa barbecue que tú gustes. En mi caso me gustan con barbecue tanto los hot dogs como las banderillas. Si tú requieres mostaza, mayonesa, catsup o cualquier aderezo de tu preferencia, puedes utilizarlo. En mi caso voy a requerir 1 kilo de carne molida de cerdo y 1 kilo de carne molida de res. A mí me gusta mezclar los dos tipos de carnes, res y cerdo, porque da un sabor mucho más rico, más agradable y le da un sabor de grasita muy sabroso. Tenemos que empezar a mezclar los ingredientes. El pan lo remojamos con la leche bien mojado. Esto va a ayudar a que sirva como el pegamento. También vamos a requerir unas varitas importantes, algo fuertes y resistentes, porque estas nos van a servir para hacer nuestras banderillas. Yo he visto en el mercado de dos tipos, unas muy delgaditas que incluso ya traen una punta. Esta en particular es mucho más gruesa, no traen punta y esta es la que me gusta más porque es más rígida y sostiene mejor la carne y sobre todo una banderilla con una carne un poco más gruesa. Una vez que tenemos nuestros ingredientes, también le agregamos el huevo, obviamente. Y una vez que está todo listo, le ponemos el sazonador de carne. Le vamos a dar más sabor con sazonador para carne que simplemente con sal. Algo interesante e importante, vamos a poner la carne de manera de hacer una tirita y vamos a poner uno de los palitos en medio y luego lo vamos a volver a envolver. Tienes que trabajar con guantes y tienes que trabajar rápido porque la carne se te empieza a calentar y la grasa se empieza a derretir y no te deja trabajar mucho ya con él. Una vez que tienes tu banderilla, ten listas charolas con papel encerado donde ahí las vas a poner. Y una vez que las pongas ahí y que llenes toda la charola, las vamos a meter al refrigerador para que se vaya haciendo un poquito más durita la carne. Mientras están en el refrigerador, entonces es donde vamos a empezar a prender nuestro asador. Ponemos unas de un lado en el papel encerado, ponemos otro papel encerado encima, las acomodamos del otro lado, otro papel encerado y las acomodamos del otro lado. Y así la charola las puedes acomodar sin ningún problema en el refrigerador. Para las salchichas de los hot dogs las hacemos un poco más delgadas. Y tienes que también trabajarlas rápido y con cuidado porque como no tienen una varilla en medio, son mucho más suaves y se te pueden romper. Tienes que manipularlas con más cuidado. También las vamos a meter al refrigerador para que la carne esté un poquito más dura y la grasa no se nos empiece a derretir. Chorrito de aceite de oliva, un sartén de hierro y vamos a aprovechar que el fuego está muy fuerte y vamos a meter nuestra cebolla. Una vez que la cebolla esté lista, vamos a incorporar ahora el tomate. Esto nos va a ayudar y lo vamos a utilizar como un complemento de nuestras banderillas o se lo podemos poner encima a nuestro hot dog, ya es gusto tuyo. A la cebolla casi está lista, todavía no, le vamos a poner el tomate, se va a hidratar. Pero también le vamos a poner sazonador para carne.
Esto le va a dar bastante sabor en tu boca. En el refrigerador va a ser más fácil y más posible manipular tu carne. Está menos aguada, está menos floja la grasita y es tiempo de ponerlas en el asador. Esas van a ser las carnes para hamburguesa. Y las banderillas es carne para hamburguesa en forma de hot dog. Y ahora las banderillas. Claro, manipúlalas rápido cuando las pongas en el asador para que no se te empiecen a calentar y a desmoronar en el aire. Las varitas que yo usé están grandes. ¿Para qué? Para que puedas tener porciones grandes de carne. Si hubiéramos hecho o utilizado la varita pequeñita, hubieran sido banderillas muy delgaditas. Por eso a mí me gusta en lo particular usar estas varillas de madera que son más gruesas. Y no vamos a perdonar leña. No le podemos perdonar la leña. No puede estar sin leña. Ya están listas. ¿Cómo sé que ya le puedo dar la vuelta? Agarra el palito y muévelo. Si se viene toda completa, ya está durita. Si al levantarlo ves que se está despegando, todavía está floja. Y si jalas la banderilla del palito, se va a venir el palito y se va a quedar la carne. Así es como sabes que la banderilla de ese lado ya está lista. La carne ya está más cocida, mira. ¿Ves? Ya la puedes levantar. Usa unos guantes para temperatura porque estos palitos van a estar calientes. Están directamente en el fuego. Vamos a ver la carne. También ya la puedes tirar. Vamos a ver estas de aquí que están más lejos. También ya se están haciendo. Mira, ya se puede levantar. Ok, vamos bien. Es el turno del pan, señores. Es el turno del pan. Si se te acaban las salchichas para tus hot dogs, pues quítale el palito y pónselo encima. Ese no es problema. Se ve bueno. Te dije, a mí me gusta con mucho sabor a carne, por eso no le pongo verdura. Qué delicia, y ahumado, todavía más delicia, y con esa barbecue no te imaginas, toneladas de sabor en tu boca. Pero nos falta también el hot dog. Mm. Mm. Carne riquísima, jugosita, cebolla, tomate, con mucho sabor por el sazonador y aceite de oliva y ahumadito, toneladas de sabor en tu boca. ¿Qué más te puedo pedir? Esto, un refresco, un vino, una cerveza, es un deleite muy bueno. Y como la banderilla es una porción grande también por el palito que es grande, con una o con dos vas a tener, porque es pura carne. Crees que es poco, no lo es, sí te vas a llenar y sí vas a deleitar. Y bueno, al final, no te preocupes si no hay asador, no hay ahumador, caja china, ataúd, fogón, disco o placa de cualquier tipo. Recuerda, todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno. Así que todo se puede hacer.